hermanos andaluces, Córdoba, cariñosa hermana vuestra, salud, miembros del patronato de la Fundación Blas Infantes, miembros del Centro de Estudios Andaluces, personas cordobesas, ciudadanos, la Fundación Antonio Gala os da la bienvenida. Tengo el gusto, tengo el honor de recibir hoy aquí esta conferencia enmarcada dentro del ciclo sobre la obra, la vida de Blas Infante. Blas Infante, una referencia para cualquier andaluz. Tengo además que decir, esto con tristeza, que nuestro fundador ha sido patrono de la Fundación Blas Infante y, desgraciadamente, como todos sabéis, nos abandonó hace ya unos días. Pero en cualquier caso, aquí está su obra, como por supuesto está la obra de Blas Infante, sin compararla, que es otra cosa diferente. Pero esta obra de Antonio Gala nos comprometeremos, igual que vosotros, Fundación de Blas Infantes, os comprometéis a seguir adelante con su legado y con su memoria, a que podamos juntos seguir haciendo una labor importante por Córdoba y por Andalucía. Gracias, y esta... Porque mirar a nuestra cultura hoy produce el mismo escalofrío que mirar un desierto nocturno y enemigo. Pertenecemos a un pueblo que no se reconoce todavía, que se encuentra distante de sí mismo, despreocupado, a la fuerza de cuando fue y cuanto pudo ser. Un pueblo al que se ha condenado a ignorancia perpetua, pena que no se adoba con ningún indulto ni ninguna amnistía. Pena que hay que romper como se rompe una cadena, con rebeldía, decisión y brío. Durante siglos han sido desvalijadas nuestras bibliotecas, desguazados nuestros monumentos, saqueadas nuestras iglesias y cuanto podía ser vendido. La cultura actúa siempre de abajo arriba. La más subida y verde rama del árbol es una extremidad de la raíz. Los árboles más viejos comienzan a morir por la copa, que es su exterior inmediato y más reciente. La cultura actúa siempre de dentro a fuera. Característica de ella es su espontaneidad. La cultura es lo contrario del énfasis, de lo ampuloso, del ademán teatral y vacío. De ahí sus dos notas derivadas. La cultura, primero, es lo contrapuesto a los personalismos. Los intelectuales no son sus protagonistas, ni sus depositarios, ni siquiera sus guardas de circulación. Son solo unos observadores atentos que en ciertos casos, y milagrosamente, producen una concreción de tal cultura, una suma culture, como el lugar en que nos encontramos hoy, por ejemplo. Pero la habitual aportación de la cultura puede ser más prestada, más vehicular y más medular del pueblo, más hecha de gestos cotidianos. La segunda nota de la cultura es lo contrapuesto a las imposiciones, a los señalamientos, a las consignas y a las directrices. Nada hay más antirrío que un pantano o una presa. Un río puede sumirse o inundar o estirarse y seguir siendo río. Lo antifluvial son la obra hidráulica. Pensando así, mirad cuánta es la inaplazable, la inexistente y la insistente urgencia de este Congreso de Cultura que hoy lanza por mi boca su primer bajido y cuyo protagonista es el pueblo, o sea, nosotros, y su autor, el pueblo faenando codo con codo, y su objetivo, el pueblo, en cualquiera de sus pertenencias, circunstancias, complejidades, posibilidades o expresiones. La mejor forma de resolver un problema es investigar sus causas y sus interrelaciones con los otros problemas. Quienes quieran lo mejor para su matria, conózcanla antes a fondo, porque es el conocimiento quien engendra el amor y el amor quien multiplica y perfila el conocimiento. Para fortificar tal seguridad, yo pido, por amor, que es una obligación devota, que es un trabajo liviano, que es un jocundo esfuerzo,
yo pido la apasionada colaboración de todos para que todos hay tarea en la larga marcha que hoy iniciamos hacia la Andalucía de la promisión. Hermanos andaluces, para que desde ahora podamos serlo con más orgullo, con más seguridad, con más ilusión y con más gozo que nunca. ¡Viva Andalucía, viva! Lo que acabo de leer es un fragmento del discurso de inauguración del Congreso de Cultura Andaluza que impartió Antonio Gala el domingo de Resurrección 2 de abril de 1978. Cuando decidimos clausurar este ciclo, aún Antonio Gala no había emprendido su último viaje. Decidimos hacerlo aquí no solo porque Antonio es patrono de la Fundación de Blas Infante, sino porque amó a Andalucía hasta las trancas. La poesía de Antonio Gala, la guitarra de Manolo Sanlúcar y la pintura de Manuel Rivera conformaron lo que se llamó Testamento Andaluz. Yo os pido disculpas porque desconozco qué pasó en el entierro de Manuel Rivera, pero en la capilla ardiente de Manolo Sanlúcar no había una bandera andaluza. Y fue Paco Casero, compañero de la Fundación Blas Infante, quien se buscó la vida para buscar una bandera de Andalucía, porque si no, probablemente Manolo Sanlúcar se hubiera levantado del ataúd y lo hubiera buscado él mismo. En el caso de Antonio no ocurrió igual. En la capilla ardiente de Antonio, justamente aquí donde estamos ahora mismo sentados, sí había una bandera andaluza. La trajo nuestro buen amigo Braulio Valdera. Aún así, Paco Casero, que vino a despedirse, se trajo una por si acaso. La bandera andaluza, para el mismísimo Antonio Gala, estaba compuesta del verde, que es el color de la esperanza, pero él decía que el verdadero color de la esperanza es el blanco, porque es el que te permite escribir, el que te permite reescribir incluso el pasado para convertirlo en el futuro que deseamos. La bandera andaluza tiene un nombre bellísimo, se llama Arbonaida. Arbonaida es una palabra que proviene del árabe andalusí. La palabra balad significa patria, tierra, país. Al-Bulaida es el diminutivo de tierra, patria, país. De manera que la Arbonaida es como mi pequeña patria, mi pequeña tierra, mi pequeño país. Y la matria para un poeta como Antonio Gala, como para todos los poetas, no deja de ser la juventud, ese momento en el que la eternidad cabe en los vértices de un beso. Él creó esta fundación que lleva su nombre para jóvenes creadores para ser más eterno todavía. Y precisamente aquí hoy vamos a clausurar el ciclo con un joven de espíritu, un joven que no se cansa de trabajar y luchar por lo que cree, que es Miguel Santiago. Miguel Santiago fue mi profesor y hoy es mi amigo. Miguel Santiago ha batallado y batalla en la defensa de Andalucía porque, al igual que Manolo Sanlúcar o el mismísimo Antonio Gala, es un andaluz a carta cabal, es un andalucista de razón y corazón. Con él he compartido algunas trincheras, especialmente aquella que promovimos para defender el nombre y la historia de nuestra mezquita de Córdoba. En esa trinchera se alistó Antonio Gala. Fue uno de los primeros en alistarse, demostrando que él fue y siempre ha sido un intelectual. No confundan un intelectual con un simple creador diletante. Un intelectual es quien señala con el dedo. Un intelectual es quien vincula el compromiso a la palabra. Y es verdad que de Antonio Gala vamos a recordar siempre su poesía. Y yo también voy a recordar cuando se subía a un coche para gritar "OTAN no". Y es verdad que recordaremos todo su teatro. De hecho, hoy hemos presentado ni más ni menos que 26.000 firmas respaldadas por el mundo de la escena y por instituciones de toda Andalucía y de toda España para que nuestro gran teatro tenga además el nombre de Antonio Gala y que se llame Gran Teatro Antonio Gala. Pero por mucho que le dio al teatro
Antonio Gala también fue el que caminó con los jornaleros de Palma del Río pidiendo la reforma agraria para Andalucía. Antonio Gala fue rebelde y un reverde, como dice mi hermano Braulio Valdera. Y Miguel Santiago también. Es rebelde y reverde. Así que en tu garganta confío este mensaje tan hermoso del que va a hablar. Va a hablar de la Córdoba, que fue matria de Antonio Gala, de la Córdoba andaluza y andalucista, que fue matria de Antonio Gala, y de la manera más hermosa del mundo que se puede ser de algo o de alguien, porque tú quieres, porque ha sido tu decisión. Miguel Santiago va a hablar de los hitos andalucistas de esta Córdoba que despidió a Antonio Gala para ser siempre eterno. En tu garganta confío su palabra. Vale, ¿se oye bien? Bueno, buenas tardes. Tenemos la suerte de tener una tarde fresquita, como decimos aquí en Andalucía, ¿no? Tener en pleno ya verano, 21 de junio, solsticio de verano, tener una temperatura que no llega a los 30 grados, pues verdaderamente son esas tardes fresquitas que tanto se agradecen, ¿no? Así que bienvenidos a todas y a todos, amigas y amigos de aquí de Córdoba y de Sevilla, que han tenido el detalle de compartir este ratito pues con nosotros, compañeros y compañeras de la Fundación Blas Infante. Quiero agradecer, ya lo ha dicho Antonio Manuel, a la Fundación Antonio Gala por su acogimiento que nos hace para esta actividad y, por supuesto, al Centro de Estudios Andaluces, que ha colaborado en esta organización de este tercer ciclo de la jornada sobre el pensamiento y obra de nuestro Blas Infante. Yo no voy a hacer, se lo dije a Antonio Manuel, unos 40-45 minutos, creo que es el tiempo prudente para no cansarnos ni excedernos, y así creo que lo voy a hacer. Si no, pues tú me das el toque y me dices, Miguel, que ya te estás pasando y me vas controlando el tiempo. Bueno, la idea que tengo para exponer los 90 años de la Asamblea de Córdoba, voy a plantear como tres pequeñitos epígrafes. El primer epígrafe va a ser Córdoba, escenario del andalucismo. El segundo epígrafe, el contexto histórico de 1933. ¿Qué Córdoba teníamos en 1933, cuando se celebra la Asamblea de Andalucía, ¿no? Creo que es algo interesante, ¿no? Conocer los detallitos de nuestra ciudad. Y el tercer punto, evidentemente, pues para lo que estamos aquí hoy, que es para hablar de la Asamblea del 33 en Córdoba. Entrando en el primer punto, la Córdoba, escenario del andalucismo. Córdoba ha sido escenario durante el siglo XIX y siglo XX, no es de ayer, es desde el principio. Fijaros que Córdoba empieza a ser un referente nada más y nada menos que en pleno sexenio revolucionario, la famosa gloriosa, con el Pacto Federal Andaluz, que tiene lugar en Córdoba. Un pacto federal andaluz que es consecuencia de la sublevación federal de 1869. Es cuando se lucha por implantar la democracia republicana y federal. Tuvo lugar ese pacto el 10 de junio de 1869 en el Salón de la Fonda Suiza. Todas las personas que estamos aquí no hemos llegado a conocer la Fonda Suiza, pero en el siglo XIX la Fonda Suiza era el Gran Hotel de Córdoba. Estaba justamente en la mitad de lo que hoy es la Plaza de las Tandillas, desde el Caballo hacia el Instituto Góngora. Todo ese espacio lo ocupaba la Fonda Suiza. Y justamente en el Salón de la Fonda Suiza es donde se celebró el Pacto Federal Andaluz.
Después la Fonda Suiza desaparecería con el ensanche de Córdoba, evidentemente, a principios del siglo XX, y Las Tendillas dobló el espacio en el que actualmente la conocemos y se abrió, por ejemplo, a la espalda la parte segunda de la ampliación de Claudio Marcelo, lo que los cordobeses y las cordobesas llamamos como calle Nueva. Bien, una vez que terminó el acto, se celebró con una gran fiesta en otra plaza de Córdoba, como no podía ser de otra manera, la Plaza de la Corredera. Entonces hubo un acto enorme allí en la Plaza de la Corredera y enmarcaron una gran pancarta en el arco alto de la plaza, conforme se baja a la calle de la Espartería, en el que ponía la sigla de la Revolución Francesa, la famosa sigla de libertad, igualdad y fraternidad. Pues todos los congresistas o las personas participantes en ese pacto federal después bajaron a celebrar las conclusiones que habían sacado. En ellas participó gente, representantes de Andalucía, representantes de Murcia, representantes de Extremadura. Un segundo paso importante es hablar cuando ya Blas Infante en el siglo XX empieza a visitar Córdoba. Blas Infante quería mucho a Córdoba y Córdoba apreciaba mucho a Blas Infante y por eso venía mucho por Córdoba. Yo recuerdo hablando con Antonio Manuel que me decía, fíjate, Blas Infante, las dos ciudades predilectas para hacer una revolución sería Cádiz y Córdoba. ¿No es así? Porque él realmente creía mucho en las potencialidades y en la manera de ser de esta ciudad. Por lo tanto, serían unas visitas fluidas y constantes. Fijaros que en noviembre de 1916 presenta su gran libro, su gran obra, El ideal andaluz, en el Centro Obrero Republicano de Córdoba. En ese ideal andaluz, donde yo he escogido tres cosas muy significativas. Una educación libre y universal, parece mentira que en pleno siglo XXI la sigamos reivindicando. Una reforma agraria, ¿para qué voy a hablar de ello? Y una necesaria justicia social en una Andalucía que sigue sufriendo el empobrecimiento social y la exclusión social, pero en tiempos aquellos cuando Blas Infante luchaba por otra Andalucía, nos podemos imaginar cómo estaba la situación cuando estaba en manos de unos pocos terratenientes y una mayoría inmensa del pueblo andaluz explotado y analfabeto. En el año 1918 se publica una revista, Andalucía, que recoge el pensamiento y en él participan, y quiero resaltar los nombres, de ilustres cordobeses que junto a Blas Infante van a luchar por el tema de la autonomía de nuestra Andalucía. Rafael Castejón, Francisco Azorín Izquierdo, Eloy Vaquero, muy amigo de Blas Infante, Díaz del Moral, que analizó tanto el tema bolchevique con el tema de Bujalance, el gran notario, igual que Blas Infante, ¿no? O Antonio Jaén Morente, el gran historiador de Córdoba, ¿no? Que llegó a ser incluso gobernador civil y tuvo que salir por pies como muchos, y otros fusilados cuando el golpe de Estado fascista del 36. Escritos de todos ellos que alcanzaron un gran protagonismo, sobre todo en el trienio bolchevique, 1918-1920. Pero Córdoba llega a tener un año maravilloso, un año donde tira la casa por la ventana, y es 1919. En 1919 hay tres grandes acontecimientos en Córdoba. Además, se suceden uno detrás de otro: enero, febrero y marzo. En el mes de enero, el 1 de enero, sale el manifiesto, el famoso manifiesto nacionalista de enero de 1919. Precisamente ayer, visitando la casa de Blas Infante, tuve la suerte de poder compartir un rato maravilloso en ese fresquito, así incluso un poquito de más fresquito que hoy, en ese altozano que antecede a esa maravillosa casa, a ese castillete que construyó con todo su cariño Blas Infante y su mujer, Angustias, que estuvo ahí con él a tope. Y
precisamente pasando por una de las salas, no sé si la que estaba anterior al piano, no recuerdo muy bien, dice: andaluces todos, la hora ha llegado de reanudar vuestro interés por la interrumpida historia de nuestra tierra. Precisamente hay una frase preciosa allí en la casa de Blas Infante, ¿no? Y hace relación precisamente al manifiesto de Córdoba de enero de 1919. Blas Infante sabía que solo una Andalucía autonómica podría resolver sus problemas. En febrero hay una gran, imaginaos, en febrero hay mucha movilización obrera y se va a organizar una gran manifestación obrera en Córdoba. Se va a concentrar mucha gente del mundo de la construcción, del mundo del campo, de esa Andalucía de la base del pueblo, y se van a concentrar para hacer una gran manifestación que va a tener lugar en febrero del 19 y se concentran en la calle La Feria, en lo que después sería nombrada como calle San Fernando. Y parte la manifestación obrera en febrero del 19, calle de la Feria, a mí me gusta llamarla así porque debe de ser su nombre y siempre lo será, calle de la Feria, la calle nueva que se abre definitivamente a principios del 20 cuando se derriba la Funda Suiza, Tendillas, Gondomar, hasta que en el Paseo de la Gran Capitán llegan al gobierno civil donde se concentran para exigir y reivindicar sus derechos. Y en esa manifestación es cuando por primera vez se escucha el gran grito de ¡Viva Andalucía libre! En Córdoba en febrero de 1919. Y el tercer hito importante del 19, evidentemente, fue la Asamblea de Córdoba, que tuvo lugar en marzo, del 23 al 25 de marzo, en el Centro Obrero de Córdoba. El Centro Obrero de Córdoba lo estudió el profesor Acosta, también un hombre que se mete en todos los charcos, profesor de la Facultad de Derecho de Córdoba, situó justamente donde estaba el Centro Obrero de Córdoba. Y estaba entre el Gran Cine, también llamado Cine Ramírez, y el Hotel Oriente, para que nos situemos entre lo que ahora sería el antiguo Banco de España y otro edificio moderno donde arranca el Caja Sur, que ya se esquina con Ronda de los Tejares. Ahí justo estaba el Centro Obrero de Córdoba. Y en esa Asamblea de Córdoba del 19 es donde se va a aprobar el Manifiesto de Córdoba. El Manifiesto de Córdoba... Sí. No quiero interrumpir, de verdad. ¿Se me oye? No. ¿Sí? ¿Se me oye? No, es que en el aniversario, en el centenario de la Asamblea de Córdoba, colocamos una placa justamente delante. Entonces, está en el suelo, muy poca gente de Córdoba lo sabe. Entonces, cuando paséis por el Gran Capitán, a la altura del número 8, Javier estuvo inaugurando la placa, estuvimos allí, justo en el centenario, vaya a ver ese lugar que acaba de comentar Miguel. Lo digo para que sepáis que sí está señalizado en Córdoba. Para mi gusto, no, totalmente, ha sido un punto que lo saques. Para mi punto, una placa demasiado chiquita. El ayuntamiento podía haber comprado una placa más grande, por favor. Y además, si lo pone de pie, mucho mejor. Parece que estaba ahí un poquito, una placa vergonzante, ¿no? Pero bueno, ya está. Las cosas de nuestra ciudad y de nuestra Andalucía. Si estuvieran en otras tierras, la placa hubiera salido hasta en todos los telediarios. Pero en fin, estaba aquí. Bueno, estaba diciendo que precisamente el manifiesto que ha aprobado en la Asamblea de Córdoba del 19, quiero resaltar algo fundamental, el paso determinante del regionalismo al nacionalismo. Y eso es muy importante. Quiero leer en concreto al respecto lo que se dice. Y decía ese manifiesto y esa Asamblea de Córdoba del 19. Andaluces, Andalucía es una nacionalidad porque una común necesidad invita a todos sus hijos a luchar juntos por su común redención. Lo es también porque la naturaleza y la historia hicieron de ella una distinción en el territorio hispánico. Lo es también porque, lo mismo en España que en el extranjero, se la señala como un territorio y un pueblo diferente. Esa asamblea nos dejó también
otro título muy bonito, que los andaluces y las andaluzas lo cantamos para finalizar el himno, aquello de Andalucía por sí, para España y la humanidad. Creo entender que en un principio la idea de Blas Infante no era así, sino era Andalucía por sí, para Iberia y la humanidad. Parece que ahí hay un debate al respecto. Parece que los hermanos portugueses, desde el punto de vista de las administraciones, no les gustó mucho la idea de esa Iberia que tenía mucha ilusión desde distintos puntos del Estado, tanto el Estado español como el Estado portugués, de crear esa gran Iberia. Y Blas Infante también estaba en ello, ¿no? Bien, pasamos a los primeros años de los 20. Bueno, los años 20 fue un paréntesis. ¿Por qué? Porque fue la dictadura de Primo de Rivera. Blas Infante no se queda quieto tampoco en aquella época y crea su propia imprenta editorial llamada Avante. Y hago esta referencia porque para hacerle a su revista pues, un poquito de darle un tono mucho más vivo y poner ilustraciones en su revista, llama le manda una carta a Enrique Romero de Torres el 7 de junio del año 20. Enrique Romero de Torres, que fue hermano de Julio Romero de Torres. Y en la carta, Blas Infante le dice lo siguiente: dar a conocer todo lo que hay en Andalucía de valor y hacer historia de lo que fue para despertar en la conciencia de los andaluces una ansia grande de seguir adelante para que Andalucía ocupe su verdadero puesto, que es ir al frente de la civilización. Esa es una de las parrafadas que le manda a Enrique Romero de Torres para que le mande algunas ilustraciones de su hermano Julio Romero de Torres, que precisamente van a aparecer en su imprenta para sus ilustraciones y para su escrito de Avante. Julio Romero, ya me voy mezclando los nombres. Blas Infante, sería muy interesante, igual se conocieron, no me extraña que se conocieran en aquellos años por Córdoba, sería muy lógico que hubieran coincidido en alguna ocasión entre ellos, ¿no? Voy a decir otro detalle muy curioso, a mí me llama mucho la atención, y es que participó, una vez que ya termina la dictadura de Primo de Rivera, y me llamó la atención porque yo no sabía que en aquellos años se podía participar en varias candidaturas a la vez. Blas Infante, sobre todo, estaba participando de la gran candidatura republicana, revolucionaria, federalista andaluza, que el complot de Tablada se encargó de cargársela abiertamente. Parece ser que a los 6 meses Azaña, a los 6 meses que era ministro de Guerra, dijo que todavía no se había enterado muy bien de lo que había pasado con ese complot de Tablada. Pues bien, deciros que también Blas Infante se presentó por la candidatura republicana de Córdoba. Lo invitó su gran amigo Eloy Vaquero, un gran político cordobés que llegó a ser ministro en varias ocasiones de la Segunda República. Incluso llegó a participar nuestro Blas Infante en el Gran Teatro Antonio Gala el 18 de junio de 1931. Fijaros el contexto que había tan complicado, el complot de Tablada estaba a punto de aparecer, está la candidatura de Sevilla, la candidatura de Córdoba. Y fijaros que habla de 3 cosas muy interesantes Blas Infante. Habla de la abolición del latifundismo, algo que tenía siempre en la médula, ¿no? Era la manera de romper con la esclavitud de su pueblo. Habla de la separación Iglesia-Estado. No digo más, como diría una amiga mía que está aquí sentada, no digo más. Y habla de la libertad y gratuidad de la enseñanza. Tampoco digo más. 1931, 18 de junio, en el Gran Teatro Antonio Gala. Y hablando de Antonio Gala, y termino ya esta parte, otro
momento importante en esta historia de la Córdoba andalucista fue el Congreso de Cultura Andaluza, el 2 de abril de 1978. Allí yo tuve la suerte de asistir, era más jovencito que ahora. Estábamos unas 5.000 personas en las naves de esa maravillosa mezquita de Córdoba. Y el escenario donde Antonio Gala, joven, flamante, con un discurso espectacular, se dirigió desde lo que es la actual capilla de Villaviciosa. Y ahí ocupaban todas las sillas, a todos los fondos la capilla de Villaviciosa y después todas las naves que van hacia el Mihrab y hacia la Puerta de las Palmas. Espectacular el momento. Antonio Gala dio un discurso impresionante, ¿no? Bellísimo. Dijo cosas impresionantes de la historia de Andalucía con esa ironía mediterránea que a él le caracterizaba. Esa picaresca tan sabia, tan ilustre y tan profunda que a él le caracterizaba. Antonio Gala, para finalizar, dijo: en manos andaluzas, para que desde ahora podamos serlo con más orgullo, con más seguridad, con más ilusión, con más gozo que nunca, viva Andalucía, viva. Y la mezquita resonó por completo como una caja de resonancia cuando más de las 5.000 personas que se encontraban congregadas allí, resonó la mezquita con esa viva Andalucía, más viva que nunca, porque hacía un año, que cerca de 2 millones de andaluces y andaluzas por todo el territorio andaluz y por Cataluña y por Euskadi, incluso por Valencia y por Madrid, hicieron esas grandes manifestaciones el 4 de diciembre de 1977. Y justamente, ya lo ha dicho mi queridísimo Antonio Manuel, aquí él recibió su gran homenaje, como no puede ser de otra manera, aquí justamente. Y como patrono de la Fundación se le mandó una corona por parte de la Fundación Blas Infante, verde y blanca, para recordar su lucha por Andalucía, su lucha por su Arbonaida, en cualquier manifestación, como siempre hemos hablado, Antonio Manuel, en las manifestaciones del pueblo solo se ondea la Arbonaida. Qué cosa más curiosa. En las manifestaciones del pueblo andaluz se ondea la Arbonaida. Ahora igual aparece más de una parte de la Arbonaida, pero en tiempo de Blas Infante, de Antonio Gala, perdón, ya estoy otra vez confundiendo a unos personajes tan hermanos, fundamentalmente la Arbonaida, la que iba a la cabeza de las manifestaciones del campo, de la OTAN y de todas sus luchas. Paso al contexto histórico. Bien. A pesar del complot de Tablada en contra de la candidatura republicana que se constituye en Sevilla, en Andalucía. Por cierto, Blas Infante, a raíz del complot de Tablada, escribiría La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía en 1931, una de sus grandes obras, si no la mejor. A pesar de los sucesos de Casas Viejas de 1933, a pesar de una jerarquía católica involucionista y una oligarquía caciquil, la Asamblea de Córdoba fue posible. Fijaros el ambiente que había. El cardenal primado y arzobispo de Toledo, Pedro Segura, que ya se había manifestado claramente contrario a la República antes y durante la campaña de las elecciones municipales del 12 de abril del 31, afirmando que la República era obra de los enemigos de la Iglesia y el orden social, por lo que estaba justificada la formación de un compacto frente unido en defensa de la monarquía y de la Iglesia católica. Pues a pesar de todo ello, la Asamblea de Córdoba salió adelante. En una Córdoba del 33, cuyo alcalde era Francisco de la Cruz Ceballos. Fijaros que el primer alcalde republicano fue Eloy Vaquero, lo que pasa es que como salió en las elecciones del 31, entonces al salir su acta de diputado,
tuvo que renunciar a la alcaldía de Córdoba y lo sustituyó Francisco de la Cruz Ceballos. Córdoba tenía una población de 108.000 habitantes. La cesta de la compra era muy curiosa en aquella época. Por ejemplo, 1 kilo de arroz costaba 0,70 pesetas. Yo todavía recuerdo a mi madre decir la perra gorda. Eran 7 perras gordas, lo que costaba 1 kilo de arroz. Las patatas, 0,30, 3 perras gordas. Los garbanzos estaba ya más carito, 1,60, perdón, 1 peseta. El aceite, 1,5 pesetas. El azúcar, 1,60 pesetas. El kilo de pan, 0,70. La docena de huevos, agarraros, 3,50. Ahí entendí que cuando seas padre comerás huevos, precisamente por ese contexto tan carero en el que los huevos le costaba a cualquier familia. Con conseguir algunos ya se daban con un palo en los dientes. Y la carne, entre 3 y 6 pesetas. El azúcar, 1,60 y la leche, 0,80. Esa era la cesta de la compra y ahora voy a hacer aquí un canto a la mujer de la época, porque si os dais cuenta digo nada más que hombres y nombres de hombres. ¿Y las mujeres dónde están? Manteniendo la estructura social, luchando por su sociedad, por su familia, por su gente. Y ellas eran las que iban a comprar realmente y las que sabían realmente la realidad social más que nadie y más que ninguna persona. Fijaros que ayer en la conferencia que tuve la suerte de asistir en la casa de Blas Infante, María Jesús, la nieta, una de las nietas, de los nietos de Blas Infante, comentaba que cuando Blas Infante contrató para construir su casa, contrató gente del campo, ni siquiera eran albañiles, contrató a más de 20 personas, ¿no? Jornaleros. Y Blas Infante le pagaba un jornal a cada uno de ellos entre 6 y 7 pesetas al día. Estamos hablando del año 31. Eso dice mucho de Blas Infante, ¿no? No era solamente teoría lo que Blas Infante nos enseñaba, sino se creía todo lo que decía. Y ese dato es muy importante. Y además se me quedó también que, curiosamente, cuando Blas Infante presidía la Asamblea de Córdoba del 33, también inauguraba su casa en Coria en el año 33, aunque todavía quedaban algunas cosillas por terminar. En la Córdoba del 33 se crean 43 escuelas públicas. Esa es la República. En la Córdoba del 33 se crean bibliotecas populares, la de las casas consistoriales, en las que van a pasar al año más de 21.000 cordobeses y cordobesas. La de los jardines de la agricultura, popularmente los patos, donde van a pasar más de 19.000 personas. O la pérgola, la famosa pérgola que no acaba en fin, que van a pasar unas 4.000 personas. En la Córdoba del 33 se inaugura el Hospital de la Cruz Roja y comienzan las emisiones de EAJ 24, lo que sería Radio Córdoba. Es una ciudad muy festiva, de patios y de feria. Se consolida el Festival de los Patios de Córdoba, que después ya fue declarado Patrimonio de la Humanidad Inmaterial, como sabéis, en el 2018. Y la feria empieza a coger un ambiente mucho más de fiesta. No la fiesta ganadera, que fue el objetivo de su creación allá a finales del siglo XIII, sino ese punto de inflexión que la creación de la Feria de Sevilla a mitad del XIX supo imprimir para toda Andalucía. Una fiesta fundamentalmente para pasarlo bien. Y empezaron a prodigarse las casetas en la Feria de Córdoba. En la Córdoba en que Pablo García Baena tenía 9 años y estudiaba en el Colegio de Hermanos López Diegues. En la Córdoba en que Ricardo Molina estudiaba en el Instituto Góngora. En la Córdoba en que Juan Bernier hacía magisterio, en la Normal, como se llamaba antiguamente. En la Córdoba en que Antonio Gala tenía 2 años, los cumpliría los 3 en octubre del 33. Y una Córdoba, por recuperar el nombre de una mujer, de Angelita Romero de Torres, la hermana de Julio Romero de Torres, que llegó a ser de la Academia de Córdoba
y que llegó a ser gran protagonista junto a Ana María Vicent para que se creara el formidable Museo Arqueológico que tiene Córdoba, junto también al propio Museo de Bellas Artes. Una Angelita Romero de Torres que creó una gran tertulia de mujeres, de las pocas mujeres que en esa época en Córdoba habían ido a la universidad. Por lo menos ya he nombrado a una mujer bastante significativa en la Córdoba del 33. Os cuento un tema rosa, me permití un puntito rosa en la conferencia. Manolete era novillero y torreaba ya en el 33 y curiosamente, fijaros, una de sus compañías en el toreo iba a ser una mujer, Juanita Cruz, año 33, en una novillada en la Plaza de Toros de Cabra. Otro dato pues muy curioso. Bueno, ese paréntesis del punto rosita que he querido ahí dejarlo. Y ya por último, para terminar, pasamos a la Asamblea del 33. Hasta la proclamación de la Segunda República no se abrió la posibilidad legal de conceder autonomías. Cataluña fue la primera en conseguirlo en el año 1932. En Andalucía, las Juntas Liberalistas de Andalucía son las primeras en impulsar este proceso autonómico. De hecho, de ellas salen un manifiesto a todos los habitantes de Andalucía el 1 de mayo del 31. La Diputación de Sevilla va a tener dos intentos para sacar la autonomía hacia adelante, en el año 31 y en el año 32. El Menegildo de las Casas, presidente de la Diputación de Sevilla, fue uno de los que luchó más por impulsar precisamente este momento de arrancar con la autonomía de Andalucía. En el año 31 a la Asamblea de Sevilla asistió la Diputación de Sevilla, de Córdoba, de Málaga, de Cádiz y de Jaén. Huelva se adhiere por telegrama. Almería y Granada ni siquiera se excusan. Se elaboró un estatuto en agosto del 31, con poco éxito. Hay que tener en cuenta que Granada quería una región oriental y en aquel momento incluso Huelva quería pertenecer a Extremadura como el puerto, como la salida extremeña para darle un gran protagonismo a la tierra onubense. El segundo intento tuvo lugar el 26 de febrero del 32. Asiste también por parte de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Jaén, Huelva y Málaga. Ahí sí se adhieren Granada y Almería. Lo que pasa es que en esa asamblea sale un documento en el que los andalucistas y federales lo consideran insuficiente, no lo consideran con fuerza y por lo tanto no lo ven con buenos ojos. Ese documento en el que incluso, pues claro, querían contentar un poco la actitud que tenían los diputados de la Andalucía oriental, que siempre tenían un gran recelo a la occidental, sobre todo porque se estableciese en Sevilla el poder central de Andalucía. A la tercera va la vencida y por fin se convoca la Asamblea de Córdoba del 29 al 31 de enero del 33. Blas Infante va a impulsar esa asamblea. Lo de que se constituyese la autonomía en Cataluña a él le removió mucho y dijo definitivamente esto hay que sacarlo para adelante. Y precisamente se convoca la Asamblea de Córdoba en enero del 31. Asisten 236 delegados de todos los ámbitos: Diputación, Ayuntamiento, diputados, partidos, sindicatos, Cámara Agraria, Cámara de Comercio, academias, ateneos, personalidades relevantes de todos los lugares de Andalucía. Ahí sufre la Asamblea de Córdoba un calculado intento de abortarla por la derecha y, lo voy a dejar ahí, poniéndose un poco de perfil, los partidos de izquierda centralistas, que tampoco la querían. Hay cordobeses muy significativos en ese momento: Eloy Vaquero, Pedro Demófilo, Dionisio Pastor, Rafael Castejón. José Antonio Lacomba llegaría a decir: la Asamblea de Córdoba va a ser la solución compromiso, un anteproyecto muy próximo al de Cataluña. Antonio Barragán, profesor catedrático de la Universidad de Córdoba, dirá: jamás la autonomía andaluza estuvo tan cerca como en la Asamblea de Córdoba del 33. La Voz de Córdoba, un periódico que sí apostaba por la autonomía,
decía lo siguiente: nuestro saludo a los asambleístas. Salud, hermanos andaluces. Córdoba, cariñosa hermana vuestra, os da la bienvenida. La vieja sultana os abre su brazo amoroso para recibiros dignamente. Venid sin recelo a ella, caballeros del ideal andalucista. Acudid henchidos de entusiasmo a la asamblea proyectada de la que saldrá nuestra ansiada liberación. Hermanos andaluces, la antigua capital del Califato de Occidente, la que fuera un día emporio de cultura y de riqueza, la Córdoba de dilatada historia y legendarias grandezas que se asoma al río Grande de los andaluces y descansa al pie de la morena sierra, os recibe fraternalmente y os brinda cordial acogida. Sin envidia ni recelos, con calor y con fe, va a trabajar con vosotros. Que la obra que hoy da comienzo sea fructífera. Andalucía para sí, para España y la humanidad. Así le daba el periódico La Voz de Córdoba la bienvenida a los cerca de 300 participantes en el Congreso Andaluz de Córdoba. El Congreso comienza el 29 de enero a las 12 de la mañana. La primera sesión en el Salón Liceo del Círculo de la Amistad. Los que conocen el Círculo, si entran al jardín, el otro día con la amiga Pura pudimos verlo, hay un azulejo en el que se conmemora la celebración de la Asamblea de Córdoba del 33. Hubo 5 sesiones y se presentaron proposiciones, aportaciones, enmiendas. Resalto 3 enmiendas. Una enmienda a la totalidad por el Partido Republicano Democrático Federal, que lo que quería realmente era coger el espíritu de la Constitución de Antequera de 1883, pero no lo consiguió. Se tuvo que aguantar con grandes recortes. La enmienda a la totalidad del Partido Republicano Demócrata. Granada, que estaba ahí, no Granada como tal, sino los políticos de Granada, luchando porque realmente hubiera 2 Andalucías, la oriental y la occidental, siempre esa división que tenemos los andaluces permanentemente y que muchas veces así nos ha ido, ¿no? Y tendría sus motivos por el tema aquello del centralismo, ¿no? Y después los 2 partidos más significativos de la izquierda en la época, PSOE y PC, que no abrieron el camino para la autonomía andaluza. No lo abrieron. Blas Infante tuvo una pequeñita intervención. Bueno, tuvo una pequeñita, lo que voy a leer, tuvo una gran intervención. Lo que pasa es que no la puedo leer aquí entera porque si no me colaría a mi compromiso con el tiempo. Andalucía aspira a constituirse en región autónoma para poder resolver con toda amplitud posible sus problemas y, en primer lugar, el de la tierra. Solucionar el paro, modificar la ley agraria, establecer centros culturales y poder arbitrar recursos para llevar a cabo estos fines. Acabó la Asamblea y se aprobó el 31 de enero del 33. Y de los 5 bloques destaco, por ejemplo, el bloque en el que, por intentar tranquilizar un poco las aguas, se habla en el Estatuto de una o varias regiones, por aquello de la oriental y la occidental. Se habla de presidente, de junta de gobierno, de que ninguna capital sea permanente, también por aquello, por las diatribas que había y las confrontaciones que había entre unas diputaciones y otras. Y, por supuesto, se recoge con mucha fuerza la autonomía de los municipios andaluces, en el que Blas Infante creía mucho en ella. Construir Andalucía desde los municipios, desde el espacio de la municipalidad, desde la base y desde ahí hacia arriba y construyendo nuestra tierra, nuestra Andalucía. La prensa también tuvo su papel. Precisamente hay un estudio en Centra que recoge el estudio realizado por Manuel Hijano y Manuel Ruiz sobre el papel de la prensa en el año 33. Y es muy curioso ver que hay como 3 partes. Una prensa que es favorable, por ejemplo, claramente La Voz de Córdoba. Otra prensa que se quede de perfil, informa, pero ahí está. Y otra prensa que va al cuello para que Andalucía no tenga su autonomía. La llegada de las derechas en los años 34-35 va a frenar todo esto y se va a recuperar, se resucita el proyecto con la llegada del Frente Popular.
Y fijaros la fecha que voy a dar, 5 de julio del 36. Ahí se realiza la Junta Regional Proautonómica en Sevilla. En esa Junta Proautonómica, que va a recoger el espíritu, evidentemente, de la Asamblea de Córdoba del 33, se nombra a Blas Infante presidente de honor, que asume la responsabilidad de llevar la propuesta del estatuto a referéndum en septiembre del 36. Pero, como os podéis imaginar, no pudo llegar a septiembre del 36, porque el golpe militar fascista lo abortó y el padre de la patria andaluza fue vilmente asesinado por el carnicero de Sevilla, que menos mal que lo sacaron hace unos meses de la Basílica de la Macarena. Pero Andalucía no se quedó ahí. Andalucía dejó sembrado su germen, su fuerza. Y el 4 de diciembre del 77, todo esto que yo he contado estaba en las entrañas del pueblo andaluz. Y el pueblo andaluz se levantó con fuerza para recuperar aquella frase que leí antes, de luchar por recuperar vuestra identidad, vuestra historia, para salir de vuestras miserias, que es lo que quería Blas Infante. Y termino. Después de 90 años, me imagino a don Antonio Gala y a don Blas Infante desde la otra orilla del río de la vida, animándonos a seguir el camino blanco y verde de nuestra querida Andalucía y diciéndonos con fuerza: ¡viva Andalucía, viva! ¡Viva Andalucía libre por sí, por los pueblos y por la humanidad! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias. Cualquier palabra que yo añada matizaría el bellísimo aplauso que has recibido, lo que confirma que tu conferencia, además de divulgativa, pedagógica, porque es imposible separar de ti tu faceta de profesor, es sabida y sentida. En muchísimos pasajes de tu conferencia hemos notado que el corazón se te alojaba en la garganta y hablar con la razón y el corazón tiene una fortaleza inusitada. Así que muchísimas gracias, Miguel, por haber compartido parte de la historia cordobesa, de nuestra Andalucía cordobesa y de nuestro andalucismo cordobés, y hacerlo de una forma tan hermosa, en un lugar tan hermoso, para clausurar un ciclo que comenzó hace 2 días en la sede de la Fundación Blas Infante con la presentación de este libro, que fue el último ganador del Premio Memorial Blas Infante, de Eva Cataño García, sobre Blas Infante y el despertar de Andalucía en la prensa republicana. Fue presentado por Pura Sánchez, que está aquí, presente hoy. Ayer fue en la casa de Blas Infante en Corea del Río, en Dar al-Farah, en la Casa de la Alegría, y fue un cara a cara, un diálogo muy hermoso, tanto de Javier del Mas, vicepresidente de la Fundación, como de María Jesús Naranjo Infante, 2 nietos en la casa del abuelo, hablando de la vivencia de la casa del abuelo, ¿no? Javier vivió allí, o sea que en realidad, fijaros qué cosa más emocionante, ¿no? Fue moderada por Isidoro Moreno. Y hoy vamos a clausurar, después de las bellísimas palabras, sentidas palabras, sabias palabras de Miguel Santiago. En primer lugar, voy a dar la palabra a Tristán Pertíñez, director del Centro de Estudios Andaluces, para clausurar la jornada, y a continuación por Javier del Mas. A menos que... Lo van a hacer en la atril. Ah, vale, perfecto. Así que tiene la palabra Tristán Pertíñez.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la asistencia a esta tercera conferencia del ciclo que organizamos anualmente, y ya van 3 con la Fundación Blas Infante, las fechas conmemorativas del nacimiento de la Fundación, del nacimiento de Blas Infante. Me lo pongo así porque por la altura. Sí. Ese nombre de altura Tiene estas cosas. Y en la fecha del nacimiento decía que es la fecha del nacimiento de Blas Infante, el 5 de julio. Y con una conferencia sobre, no podía ser menos en un lugar tan emblemático como... ¿No? Sin problema. Sí, sube entonces, Javier. ¿Ahora mejor? Bueno, pues comentaba que para mí es todo un honor y un privilegio clausurar un año más un ciclo de conferencias que realizamos desde la Fundación Centro de Estudios Andaluces en colaboración con la Fundación Blas Infante, que ya va por la 3ª edición y que en este año ha venido a recorrer 3 espacios emblemáticos, como son, como bien comentaba Antonio Manuel, la sede de la Fundación Blas Infante, la Casa de Tal Alfarás en el Centro de Estudios Andaluces, la Casa de Blas Infante, y aquí en Córdoba en la Fundación Antonio Gala, con motivo precisamente de la Asamblea de Córdoba del 33. Bueno, quiero agradecer especialmente esta tarde en la presencia, como siempre, de Javier del Mas, vicepresidente de la Fundación Blas Infante, y patrono también de nuestra fundación, del Centro de Estudios Andaluces, también la de Miguel Santiago Losada, que además yo me he sentido muy identificado con muchas de las cosas que decía, porque además comentaba en varias ocasiones el tema de la educación pública. Yo siempre he estado en un colegio público hasta que terminé la carrera, me he educado en la educación pública y además soy de Granada. Con lo cual, un granadino al frente de un centro andaluz que ha estudiado en la pública desde el principio hasta el final, pues la verdad es que me he visto muy representado en eso que comentaba. Y, como no, Antonio Manuel, patrono de la Fundación Blas Infante y coordinador de este ciclo, al que le agradezco muy especialmente el trabajo que ha hecho, porque verdaderamente ha sido unas aportaciones muy significativas, especialmente el disfrute de la de ayer, pero también la de Eva Cataño, que además es técnico de investigación del área de historia de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, que impartió una magnífica ponencia también el pasado lunes. Y, como no, por supuesto, agradecer a todo el mundo que nos ha seguido en streaming en las tres sesiones y, como no, mi gratitud a la Fundación Antonio Gala, a Francisco Moreno Crespo y sobre todo trasladar nuestro más sentido pésame, como ya se comentaba anteriormente, por el fallecimiento del gran escritor, poeta y dramaturgo Antonio Gala. Un autor sin duda apasionado que todos llevamos en el corazón. A todos se nos perdió una persona entrañable, aunque no lo conocíamos, porque a través de su escritura, de sus novelas, uno parece que lo conocía, era como alguien más de la casa, y sin duda todos hemos perdido un trocito de nosotros mismos, se nos ha ido con él. Una voz, como él mismo decía, hecha júbilo, como él mismo escribió. Tomando además algunos versos prestados de algunos de sus títulos, permítame indicar que Antonio Gala fue quizá quien puso figuras y palabras al paisaje andaluz, situándolo en el mapa de nuestros anhelos políticos, literarios y sociales. De todas las regiones españolas, acaso Andalucía sea la que más tiene
la que tiene más pueblo, escribió Antonio Gala en su célebre discurso precisamente inaugural al que hacía antes referencia Antonio Ganel, en el Congreso de Cultura Andaluza, celebrado ahora hace 45 años en la Mezquita Catedral de Córdoba. No parafraseo ninguno de los discursos de Antonio Gala, porque ya se han citado muchos de ellos aquí. Bueno, como ustedes saben, la Fundación Centro de Estudios Andaluces es una fundación pública dependiente de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, que tenemos como objetivo fundamental la conservación, investigación y discurso del legado de las obras de Blas Infante, entre unos de ellos. Una tarea que realizamos con muchísima pasión y empeño desde la Fundación, codo con la Fundación Blas Infante, y fruto de esta colaboración son precisamente este ciclo de conferencias que hoy clausuramos. Pero la semana que viene ponemos en marcha, por segundo año consecutivo, un ciclo, el ciclo de músicas de Blas Infante, pues tenía una amplia colección de música que tenemos digitalizada en la Fundación y que pueden ustedes escuchar las grabaciones originales a través de nuestra página web, pero que vamos a reproducir en directo, que se van a poder escuchar en vivo en conciertos singulares en la Fundación Tres Culturas en Sevilla. Y bueno, sin extenderme mucho más, indicarles que para nosotros ha sido un privilegio acoger o desarrollar estas tres conferencias, que esperamos ya con anhelo el poder celebrar el próximo ciclo el año que viene, y reiterar la importancia que tienen para nosotros estas conferencias, que no son fruto, como se ha podido ver aquí hoy, pero también en los días anteriores, de algo que ya esté conocido o muy resaltado, sino que viene del estudio continuo y el afán tanto del patronato de la Fundación Blas Infante como del Centro de Estudios Andaluces, de poner en valor, de generar todavía conocimiento nuevo, de investigar sobre la figura de Blas Infante, su obra y los andalucistas históricos, y transmitirlo al público general y especializado también a través de nuestras investigaciones. Muchas gracias. Asistencia y, bueno, valga la redundancia, tengo que expresarle mi saludo más cordial al presidente de la Fundación Antonio Gala, que también nos ha acogido aquí esta tarde, al señor director de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, a los patronos de la Fundación Blas Infante que nos acompañan en este circuito permanente que tenemos expandiendo las ideas, la vida y la palabra del padre de la patria andaluza. A mí me toca el honor de clausurar este tercer ciclo de conferencias, Blas Infante, Vida y Pensamiento, que, como bien dice Tristán, hemos celebrado un año más en el marco de actividades que con tanto éxito se vienen organizando entre la Fundación Blas Infante y la Fundación Centro de Estudios Andaluces, como vuelvo a decir, este año particularmente con la inestimable colaboración de la Fundación Antonio Gala. Esta iniciativa se fundamenta en ofrecer un espacio de diálogo en el que propiciar debates sobre la vida y obra y pensamiento de Blas Infante, resaltando su esencial aportación a la toma de conciencia sobre la identidad andaluza y el desarrollo del andalucismo. Como bien ha dicho Tristán, también la primera conferencia, el otro día, antes de ayer, en la sede de la Fundación Blas Infante, nos descubrió la enorme actividad política e intelectual, así como el compromiso y lucha por el autogobierno y la identidad de Andalucía reflejada en la prensa de la época. Una segunda conferencia, más bien una conferencia, un compartimiento entre mi prima María Jesús Naranjo y quien les habla. Efectivamente tuve el honor de no solo de vivir en la Casa Antonio, sino además de haber nacido en ella.
primer descendiente directo de Blas Infante Sonora, a mí me cabe, eso lo llevo yo muy enraizado. Evidentemente fue por una circunstancia familiar puntual, no lo voy a desarrollar ahora, pero sí me cabe ese tremendo honor. Tuvimos el honor de recordar las vivencias de familia, el origen y la construcción de Dar Alfará, así como las relaciones familiares y diversos acontecimientos acaecidos allí en la casa. De forma fundamental, eso no, por razones evidentes de edad, no conocimos el día trágico que cambió por siempre la historia de Dar Alfará, 2 de agosto de 1936, con la detención de Blas Infante, que cambió por completo el discurrir de la vida en aquella casa, hoy felizmente recuperada por el Centro de Estudios Andaluces, a raíz de una tremenda rehabilitación integral que ya hace unos años que se hizo y que desde luego los que tuvimos la oportunidad de conocer lo que era el estado antiguo de la casa y lo que se hizo a posteriori, en cómo resultó la rehabilitación, damos fe de que fue una obra realmente titánica. Así que, de nuevo, muchas gracias a la Fundación Centra, no solamente por la rehabilitación, sino también por el mantenimiento actual de la instalación. Finalmente, Miguel, ¿qué decirte yo de la conferencia de hoy tan absolutamente emotiva, tan didáctica, y que yo tanto te agradezco? Además, una aclaración de una serie de acontecimientos acaecidos en la Córdoba de la época, eslabón importantísimo en todo el proceso autonomista andaluz y en el fomento del propio andalucismo de Blas Infante, ¿no? Hoy nos encontramos aquí en la sede de la Fundación Antonio Gala. Insisto, Paco, muchas gracias de nuevo por tu acogida. Evidentemente queremos recordar la figura de nuestro querido Antonio Gala, patrono también de la Fundación Blas Infante, y que vaya desde aquí nuestro homenaje y recuerdo más emocionado. Con la seguridad de que los objetivos en un principio planteados en este tercer ciclo de conferencias han sido conseguidos a plena satisfacción y el próximo año podamos continuar con esta importante labor en un cuarto ciclo, desde la Fundación Antonio Gala en Córdoba y para toda Andalucía, declaro clausurado el tercer ciclo de conferencias Blas Infante, Vida y Pensamiento. Muchas gracias a todos por vuestra participación, a todos los que desinteresadamente se han volcado en la organización del ciclo, de una forma especial al querido Antonio Manuel por su labor de coordinación. Así que muchas gracias a todos.